Nadia, querida? Bueno, están proponiendo que se le termine la joda a los deudores. A ver, te lo voy a explicar bien. Hay un legislador porteño, Juan Manuel Valdés, de Unión por la Patria, que está proponiendo que los padres que deban la cuota alimentaria no puedan ingresar a las canchas de fútbol, a los recitales, al cine, al teatro, digamos, todo lo que tenga que ver con el ocio. Yo tengo entendido, en algún momento lo hablábamos acá con Andrea Campbell, que había una lista supuestamente de deudores donde vos no deberías poder entrar a la cancha. ¿Te salta ahí? Yo creo que más que... Yo no lo pondría como una cuestión de género, yo pondría que cualquier progenitor que deba algo respecto de sus hijos se les corte el chorro de la diversión. Digo, porque en el 90% son los padres, pero bueno, si hay tenencia compartida, debería ser cualquiera de los dos que no cumple, siempre la prioridad del menor, ¿no? Claro. Para ello la tenemos a Guadalupe Guerrero, abogada. Buenas tardes. Buenos ¡Ay, días. Guada! Hola, Guadalupe, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo ves esta situación, esta propuesta de este legislador de Unión por la Patria? La veo como muy positiva. La verdad es que es necesario esta reforma para ampliar y darle más elementos, no solamente a los jueces, sino a todos los ciudadanos, para que nosotros tengamos mejores herramientas para justamente asegurar el pago de la cuota de alimentos. Me parece que es una reforma necesaria. Nosotros desde AJUFRA, que es la Asociación Argentina de Abogados de Derecho de Familia, estamos impulsando también unos cambios, unas reformas, trabajando conjuntamente con varios legisladores para proponer justamente más medidas coercitivas, coercitivas, para que la gente, antes de dejar de pagar la cuota de alimentos, que hoy por hoy no tiene tantas consecuencias, lo piense y cumpla con su obligación, sobre todo porque es la obligación primaria, que es atender a sus hijos, ¿no? Ahora, Guadalupe, perdón, buen día. A ver, ¿qué pasa en el caso? Sabemos que estamos viviendo un momento muy, muy complicado en cuanto a la economía del país, ¿no? ¿Cómo diferenciar realmente si el padre no está cumpliendo con la cuota alimentaria porque no quiere o porque no puede? Mira, cuando un padre, está muy buena la pregunta, cuando un padre no puede cumplir con la cuota de alimentos, porque puede pasar que tiene una pérdida en su capacidad para cumplir con esta cuota porque perdió el trabajo, lo que sea, siempre se puede hacer un expediente, un inicio de una modificación de la cuota donde uno denuncia de buena fe qué es lo que está pasando. Entonces, el juez convoca una audiencia y ahí se puede realmente repactar, establecer o suspender, no suspender, pero por un tiempo decir, bueno, no llego a pagar el 100% de la cuota de alimentos, contribuyo con el cuidado, con el tiempo, porque también a veces esto es posible. Cuando nosotros pactamos una cuota de alimentos, muchas veces tiene que ver también con el tiempo que comparten, el tiempo de cuidado que tiene cada uno de los progenitores. Si yo ayudo a la mamá con mucho tiempo, eso también es un alivio económico. ¿Por qué? Porque seguramente si comparten mayor tiempo en la casa del otro progenitor, el otro progenitor les da de comer, paga gastos de luz, de internet. Claro. Ahora, pero las salidas, los cumpleaños. Pero Guada, no, a ver, digo, ¿no existe la posibilidad que automáticamente eso se descuente del sueldo del progenitor? Digo, si hay una cuota de alimentos vigente, que directamente la empresa le tome ya y eso se desvíe a la cuenta del juzgado. Sí, pero no es descuento, o sea... Perdón, no, lo que le descuentan al progenitor, quiero decir, lo que le sacan del sueldo para pagar la cuota de alimentos. Cuando hay un alimentante que es renuente al pago, a cumplir en tiempo y forma, lo que nosotros pedimos se llama percepción directa, que es esto que vos decís. Que directamente el empleador sea el que hace, al momento de liquidar el sueldo, el débito. Cumple, hay un artículo que dice, este dinero está destinado al cumplimiento de la cuota de alimentos. Tiene que haber una resolución judicial. Un minuto que le quiero meter una cosa a Guadalupe. Exacto. Nosotros no podemos, los abogados no podemos decirle, bueno, ahora te lo vamos a descontar. Guadalupe. Tiene que haber una resolución judicial que avale al empleador a descontar el porcentaje del sueldo. Bien, Guadalupe, vos hablaste al inicio sobre las medidas que ustedes tenían pensado, ¿no? Desde AJUFRA, ¿no? Para saber cuáles serían esas medidas, ¿no? Que proponen desde la comisión. Y nosotros, por ejemplo, esto de los ingresos a los espectáculos deportivos, a la práctica de deportes. Hay deportes que son muy caros, que realmente el alimentante tiene una inversión. Pero ¿cómo es? Vos ponés el dedo, presentás el documento, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, un caso hipotético, vos sos un padre deudor o una madre deudora, en fin. Vos vas a un evento deportivo. ¿Cómo se registra que vos estás haciendo un evento deportivo? ¿Con tu documento? ¿Cómo haces para saber o para testificar que el que está yendo ahí? Exacto. La implementación es a partir de la reglamentación, pero lo que nosotros podemos hacer son modificaciones en la ley y que después el juez nos autorice, nosotros denunciamos el incumplimiento.
y te quiero decir algo, Sí, aparte sí. de denunciar el incumplimiento, hay un expediente que se llama ejecución de esa cuota de alimentos, que tiene unos intereses altos. Entonces, el alimentante sabe que al momento de no cumplir, después va a tener que cumplir con todo lo atrasado más con todos los intereses. Claro, pero, Otra de las pero ¿sabés qué, modificaciones- otra de Guada? las- Yo creo que lo que preguntaba Roberto era cómo Claro. la logística, o sea, cómo hay un detector de A la práctica, facial, digo, claro. cómo en la práctica, cómo vos sabés que ese señor va a ir al cine, va a ir a la cancha, va a ir a un recital? Por algo... No, eso todavía, Claro, todavía no. claro, es por el Adelantarlo porque DNI. realmente No, todavía no, lo está, pudimos. está claro, pero ¿qué se imaginan? Claro, no está bien. Y Nosotros, por ejemplo, nos imaginábamos con las transferencias de propiedades, ¿no? Nos imaginamos que el registro de deudores alimentarios va a tener un listado, entonces cada entidad tiene que mandar un oficio al registro para ver si estas personas están inscritas. Entonces se les va a trabar las operaciones inmobiliarias que a veces los deudores Sí, como constitucionarios deudor. que hacen. Sí. Ay, no te escuché. Perdón. Como Hacen deudor. maniobras fraudulentas para no tener bienes a su nombre para que la otra persona no le pueda embargar. Pero lo que te decimos con analidad es cómo se coteja, porque viste, estamos hablando de que se les, Sí. como dice este diputado, ¿no? Claro, ¿cómo Eventos lo deportivos. imaginan? Claro, Porque vos el llegás proyecto allí- que dice A que ver. específicamente se modifica y se incorpora la ley de deudores y se pide a las entidades, las organizaciones, por ejemplo la AFA, que dé un listado y cada vez que Pero que entras... vos te presentás como el... Pero con cada el- vez que con el- entras en una Solo cancha voy de fútbol te va a inviable, ¿eh? figurar esa Solo voy instancia. inviable. Pero, perdón, que vos pones un tótem, pones la cara o el dígito Cuando ahí. entras, te cuando dice- compras, ¿Cómo haces en un cuando compras la cine? entrada. Bueno, En un En la- recital. habrá habrá la que, ver, cancha. habrá que ver cómo es la operación en todo caso, si podés comprar con tu tarjeta o no. Hay un dato que por eso le iba a preguntar también a Guadalupe. Primero que hay un dato que lo dice el proyecto, que 1 de cada 4 mujeres solamente recibe, La cuota. de las mujeres solo recibe la cuota alimentaria. Y el otro dato también lo detalla, por eso te pregunto a ver si se cumple y tiene que ver con la instrumentación, que en teoría hoy hay limitaciones para viajar al exterior los que están como deudores alimentarios y también, por ejemplo, para renovar la licencia de conducir. ¿Esto es así? ¿Se cumple? ¿Hay casos específicos donde ustedes puedan haber demostrado que haya habido acciones de este tipo? ¿Se haya impedido eso, por ejemplo? Mirá, te lo contesto por partes. En relación a la prohibición de salir del país, cada vez se utiliza más. Lo que hacemos es, nosotros tenemos que pedirle al juez, bueno, esta persona debe, por favor, que no pueda salir del país. Entonces el juez libra un oficio a las entidades, por ejemplo, bueno, a la Delegaciones, claro. para que esta persona, de hecho pasa frecuentemente, cuando quiere salir del país, no puede porque tiene una prohibición. Respecto a la actualización, la renovación del carnet de conducir, sí, porque eso ya está previsto, que los Está deudores registrado, que están claro. registrados en el registro del gobierno de la Es ciudad, un campo más plausible. Por ejemplo, hablamos lo de las canchas, ¿no? Muchas veces cuando van a la cancha, porque se decía aquí, este diputado propone que en las canchas de fútbol no se los deje entrar los padres Espectáculo deudores. público. Cuando entra un barra brava, por ejemplo, o varias gente que entra allá a las canchas, se los cachea, los policías los cachean, ahí registran justamente el documento. ¿Vos decís que ese es el momento en que se pueden dar cuenta que es un padre deudor también, con ese mismo cacheo, no, ese lo que pasa registro? es que vos me estás preguntando una situación muy específica que todavía no la pudimos reglamentar, bueno. entonces no sé cómo contestarte esta parte. No, es que yo siendo lo veo más medio precisa inviable. A mí me parece, es a título personal, es un poco inviable saber que va a ir a la cancha o al cine o a un restaurante o lo que sea, un padre deudor, ¿cómo vas a cotejar? Porque en los restaurantes no te piden el documento, en el cine tampoco. No, pero La nadie inversión dijo para... de un No, ya sé, bueno, pero en algún momento de esparcimiento, no sé, no pones tu dígito, tu cara como cuando pasas el pasaporte en la cancha. Ahora, mira, hay un A ver, Guadalupe. antecedente. A ver, Guadalupe. No, yo eso lo entiendo, lo que Claro. explicarte que nosotros, a una vez que está registrado, que está en el listado de deudores Ah. alimentarios, estas entidades Claro. tienen que mandarse, tenemos que nosotros pedir Sí, que se manden compartir oficios. datos, compartir datos. Claro. No, de hecho, perdón, Entonces, perdón, yo supongo- déjame agregar esto, Guadalupe. De hecho, existe que hay prohibiciones para entrar a la cancha para personas, por lo tanto, también podría Escanear el establecerse, DNI. claro, por A otros eso- casos, Sí. lo que tienen sanciones. Pero hay Eso iba. precedentes como por ejemplo... Personales. Pero Guadalupe, hay precedentes, por ejemplo, que hemos sabido de casos públicos que se han hecho visibles mediáticamente de personas conocidas que, por ejemplo, se prohibía que renueven, no se les permitía que renueven el carnet de conductor, que Acaba puedan de- salir, claro, Sí, por eso eso lo digo, explicó. que puedan salir del país. O sea, hay casos notorios de todo eso y hay mucha gente que a la que le pasa que no es famosa. Luciana. Sí, quería decir que, por supuesto, esto ya existe, ¿no? Lo que estaba mencionando Lío y lo que mencionábamos del carnet para renovar el vehículo, la imposibilidad de salir del país, que son decisiones que han tomado
o muchos juzgados que se implementaron y que fueron evidentemente viables. eficientes y que son viables. Sí. Lo de la previsión al estadio, que tiene que ver con quitarle a aquella persona que no cumple con lo que debe cumplir, algo que tiene que ver con lo más placentero Que es que nos el resulta fútbol. a los argentinos, que Claro. por ejemplo puede ser el caso del fútbol. Hay un antecedente que estoy observando, buscando de agosto del 2023, que ocurrió en la provincia de Córdoba. Le quiero preguntar si a partir de estos antecedentes es que también se piensa esta normativa, la previsión de ingresar a todo evento deportivo, en este caso la persona que es hincha de Belgrano y que le imposibilitan poder ingresar. Pero claro, ahí ya es una decisión del juez con nombre y apellido que la envía al club. ¿Hay otros antecedentes? Sí, hay un montón de antecedentes en relación a las prácticas deportivas, por ejemplo, de golf, que es un deporte que insume cierta cantidad de dinero, prácticas de equitación, pero como vos dijiste, esto es un juez que emite una orden para una persona específica, que sería la del deudor, se oficia a esta entidad deportiva y esta persona tiene prohibición de ingreso. Entonces, a ver, el juez tiene disponible, por suerte, con la reforma del Código del año 2015, medidas que nosotros, los abogados, podemos creativamente pensar para cada caso, porque no todos los señores a lo mejor son fanáticos del fútbol, si bien es una pasión muy importante. Pero hay otros que, por ejemplo, te mencionaba, juegan al golf o practican equitación, entonces, o el automovilismo. Estas prácticas que sabemos que son más costosas que a lo mejor la entrada a un recital o a un espectáculo deportivo como es el fútbol, es particular de cada caso. Cuando el cliente, cuando la persona nos dice, bueno, nosotros averiguamos, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Empezamos por actuar. Si tiene inmuebles, el registro de la propiedad. Si tiene autos, el registro automotor. Entonces vamos avanzando. A veces las personas que están decididas a no pagar, a no cumplir una obligación, se esmeran para que no tener nada a su nombre. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Tiene un recibo de sueldo? Bueno, si tiene un recibo de sueldo, para nosotros es un elemento muy importante, porque tal cual dijimos antes, pedimos la percepción directa. Hay muchos padres que... Eso es una práctica muy común y es una manera de asegurar la cuota de alimentos. Sí, y hay muchos padres y, bueno, progenitores que tienen una cantidad de dinero, propiedades y demás, que están todas puestas a nombre de otras personas y fingen demencia, que no tienen cómo solventar la cuota alimenticia. Pero claro, este proyecto que ustedes proponen, ¿a cuánto tiempo lo ves vos posible? Porque es un poco... casi lúdico, ¿no? También de pensar que van a registrarte en los lugares de esparcimiento de que sos un deudor. Mirá, nosotros tenemos la ambición de trabajar lo antes posible. Entiendo que debería de ser una cuestión de que la mayoría, no encuentro cuál sería el obstáculo que una persona, que los legisladores no quisieran legislar en favor de lo que le corresponde el derecho alimentario de los menores. Eso sí, en el tema de la parte técnica, ¿no? Viste que es costoso, todo ese sistema que se quiere... Sí, claro, creo que esa sería la traba. Primero necesitamos la aprobación y Claro, después necesitamos la reglamentación claro. y esa implementación. Sí. Ahora, Nosotros Guada, este año. a ver, Sí. qué increíble. Digo, hay que pensar en estas cosas que en el caso de poder concretarse, claramente habría que hacer una inversión millonaria en cuanto a Imagínate. logística. Digo, esto sucede porque la justicia no funciona como tiene que funcionar. Porque si no, no tendría que existir un padre deudor por más de 2 meses, ¿o no? A ver, en relación a lo que vos decís, puede ser, la verdad es que tendría que ser un mecanismo más automatizado para que sea más rápido, porque la persona que necesita cobrar la cuota de alimentos claramente la necesita. El tema es que a veces no solamente tiene que ver con la creatividad de los abogados, sino con el personaje que tenemos enfrente, qué es lo que cómo podemos hacer para hacernos de ese dinero. Claro. Porque si no tenemos nada a su nombre, Claro. es un NN, no tiene automóvil, no tiene casa, no tiene un trabajo en blanco, tiene todo a nombre de otras personas. Esa investigación Claro. a veces realmente lleva tiempo. Y esto no es ni en defensa, ni a favor, Pero, ni en contra de la... por eso digo, en los casos en los que no se pagan, digo en la actualidad, los casos en los que no se paga, es porque, bueno, el padre es como un fantasma que no tiene nada, o hay padres que realmente están registrados con trabajo y no pagan. Mira, en general, los que están registrados y con trabajo, tiene que ver ahí un poco la habilidad del abogado, porque nosotros, si tenemos un caso donde una persona no paga, pero sí tiene un recibo de sueldo, en el primer mes no, pero en el segundo ya pedimos la percepción directa del pago del sueldo. Y en ese sentido, ¿la justicia cómo actúa? ¿Actúa inmediatamente y dice, bueno, sí, vamos a retenerle el sueldo? Sí,
Cada juzgado tiene su propio criterio, pero en líneas generales te diría que con una cuestión alimentaria, la realidad es que nosotros impulsamos que esto se resuelva rápido y en general los juzgados de familia que trabajan conscientemente nos otorgan esas percepciones directas de manera rápida. Bien. Guadalupe, mira, vamos a abrir las líneas, sobre todo así en el Twitter, hashtag a la Barbarosa, para que te hagan consultas, ¿viste? Aquellos que nos estén mirando, para que vos puedas responder todas las inquietudes de los televidentes, ¿viste? Hashtag a la Barbarosa en Twitter, bueno, mandanos tu consulta para que Guadalupe pueda, bueno, ayudarte. Luciana, ¿qué querías preguntar? Yo le quería preguntar si a partir de esta iniciativa, vos, Guadalupe, nos podés contar qué pasa en otros países y qué ha sido efectivo en otros países, si bien cada uno tiene su propia idiosincrasia, donde desde las leyes se puede modificar estos números que son verdaderamente preocupantes, ¿no? Que 1 de cada 4 pague la cuota alimentaria es un porcentaje muy bajo en Argentina. Mira, en otros países la verdad es que son legislaciones también muy específicas en relación a la deuda que contraen las personas que no cumplen con la cuota de alimentos y también tienen intereses altísimos, tienen posibilidad de embargo, tienen posibilidad de registración y por otro lado te diría que hay países, lo quiero explicar de la mejor manera posible, donde este es un tema muy serio, con las consecuencias pueden ser penales, entonces realmente hay un compromiso de asumir el pago de la cuota de alimentos y te diría que también esto de la percepción directa es prácticamente automatizado. Hay alimentantes que directamente dicen, no, yo prefiero arreglar que el empleador sea el que todos los meses haga el cuento para no equivocarme yo con el porcentaje, con el monto o si es una situación con aguinaldo. Sí. La verdad que acá no juega, chicos, la buena voluntad y la buena fe de saber que esta persona es primero que todo, más allá de que es una deuda. Es mala persona, perdón. Una persona que hace eso con sus hijos en Guadalupe, doctora Guadalupe Guerrero, es mala persona. Tenemos consultas, Guadalupe, que dieron efecto allí en el Twitter de A la Barbarosa. La primera consulta la lee Fernanda. A ver, Fernanda, querida. Sí, nos escriben con el hashtag A la Barbarosa. A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Qué pasa en casos de trabajadores independientes? Todo ingreso incomprobable. Guadalupe, aquellos que fijen. Bueno, esta es una de las preguntas más comunes porque tiene toda lógica. Cuando viene al estudio una persona que tiene un recibo de sueldo, para nosotros es como nos miramos y festejamos porque sabemos dónde podemos apuntar directamente para garantizar el cobro. Cuando una persona es independiente, en general, si está registrada, es un monotributo, es una categoría... ingresos brutos, vaya a saber cuándo. Mayor, exactamente. Sí. Ingresos brutos también apuntamos a ver esta cuestión. Nosotros en los temas de alimentos a veces, no quiero, lo digo con el mayor de los respetos, nos volvemos como un poquito de investigadores privados porque tenemos que empezar a ver cuáles son las opciones, la alternativa cuando no tenemos un recibo de sueldo. Sí, entonces, cuando te esconden una persona es registrada como profesional independiente, bueno, colegio de escribanos, colegio de abogados, colegio de arquitectos, vamos y mandamos oficios también para que nos digan cuál es el ingreso, cuál es la facturación, oficios a Sí, es un trabajo de logística tremendo, Guadalupe. Además es un trabajo costosísimo, ¿viste? Que ustedes tienen que hacer porque anda a buscarle al señor o a la señorita que no quieran pagar la cuota de los chicos. Tengo otra consulta. A ver, Guadalupe, Fernanda, perdón. Sí, Lilia nos dice, solamente no podrán ingresar a la cancha, deberían no poder tener luz, gas, comprar un auto, etcétera. Bueno, esa fue fuerte. Les cuento un antecedente que yo no recuerdo, perdón si fue en Mendoza o en Córdoba, donde no se podían asegurar de ninguna manera el cobro de los alimentos atrasados. Entonces, una jueza realmente con mucha experiencia y mucha solvencia, velando por los intereses de estos chicos, lo que hizo es, como no había manera, aumentó la tarifa de gas, aumentó la tarifa de luz para que estos organismos después, cuando la persona cuando la persona pagaba luz, gas, que son elementos o servicios esenciales, había un porcentaje mayor que lo debía depositar directamente en el juzgado, en una cuenta, para que esto le llegue a aquellos niños que no les llegaba la cuota de alimentos. Eso fue muy innovador y me hicieron acordar porque justo hablaban de los servicios. Un dato para compartir, Guadalupe, porque este proyecto es para la Ciudad de Buenos Aires, para especificar eso, porque tiene que ver con el legislador Valdés, que es legislador porteño. Y el dato que presentaba era que a día de hoy hay 2.825 personas registradas en, valga la redundancia, el registro de deudores de la ciudad.
y que hubo un aumento de 128 en los últimos 6 meses. Este número, respecto a la cantidad de acciones, de demandas, de pretensiones, de reclamos, ¿es representativo? ¿Todavía hay mucha gente que está fuera del registro? Hay muchísima gente que está fuera del registro. Para que se pueda registrar, la persona tiene que tener 3 periodos de impagos o 5 alternados. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que pedirle al juzgado que ordene, se oficie el registro para que esta persona sea incluida. Entonces, la verdad es que a veces no todas las personas tienen acceso tan rápido a tener un abogado, a gestionar esto, o a veces piensan que, perdón. Oh, no te me ahogues, Guadalupe, no te me ahogues, Guadalupe, en cámara, por favor, te lo pido. ¿Podés? Perdón. Tenés agua. Cuidado. Piensan que no es tan eficaz, entonces no es representativo. Te saco de ese brete, mi querida. Te mando un abrazo grande. Muchísimas, bueno, la verdad, amorosa con todo lo que nos cuentas.